Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema acerca del libro de salarios. Entonces, vamos a comenzar con el tema que les he indicado. Bueno, el libro de salarios o planilla de sueldos es un libro auxiliar que sirve para el registro detallado de los salarios, las bonificaciones, las prestaciones y deducciones laborales devengados por cada trabajador a cambio del servicio que presta durante un mes a su patrón. La base legal de este libro lo vamos a encontrar en el Código de Trabajo, en el artículo 102, que obliga a todo empleador que ocupe permanentemente más de 10 empleados llevar un libro de salarios, el cual debe ser autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Si el patrono ocupa 3 a 9 empleados, debe llevar su registro de planillas de acuerdo a los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si un patrono tiene más de 10 empleados, está obligado a autorizar un libro de salarios en el Ministerio de Trabajo. Si tiene menos de 9 trabajadores, pero más de 3, debe seguir el modelo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muy bien, vamos a seguir. El recordatorio de fórmulas aplicables en el proceso contable de planilla de sueldos. Estas fórmulas las vieron el año pasado, yo se las recuerdo ahora y las vimos la unidad pasada también. Entonces, tenemos el cálculo de horas extras. De hecho, el X se trabajó, ¿verdad? El cálculo de horas extras es el salario dividido 30 dividido 30 días del mes, dividido las 8 horas diarias que trabaja un empleado por 1.5, que equivale el monto de hora extra. ¿Qué quiere decir 1.5? Quiere decir un salario y medio por el número de horas extras, ¿verdad? Entonces ya cuando lo apliquemos en el ejercicio que les voy a explicar, entonces ya creo que va a ser más claro para ustedes. La segunda es el cálculo del X. Entonces vamos a tomar el salario más los ingresos extraordinarios. Quiere decir, cuando yo digo ingresos extraordinarios, estoy hablando de horas extras y de comisiones. Sumando estos dos elementos más el salario inicial por el 4.83 me va a dar X. Las comisiones son sobre las ventas mensuales. El monto de comisiones puede variar, o me lo dan de una vez especificado, o yo lo tengo que calcular de acuerdo al porcentaje de comisión que gana sobre el monto de ventas. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. La retención de ISR, relación de dependencia. Creo que eso fue parte de sus dolores de cabeza de las tareas 2, 3, ¿verdad? Que era la retención de ISR por relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Esto forma parte de una renta de trabajo. ¿Qué quiere decir una renta de trabajo? Es una dependencia que uno tiene sobre su patrono. O sea, yo gano un salario, ese salario paga ISR de relación de dependencia. ¿Cuánto pago por ISR de relación de dependencia? Puede variar. Si la renta imponible proyectada es más de 300,000, voy a pagar el 7% más 1.500 del impositivo. Si la renta imponible es menor de 300,000, voy a pagar 5%. Para que ustedes entiendan de mejor manera este ejercicio que ustedes van a hacer y que yo voy a hacer y que ustedes van a tener de tarea también, va a ser solo sobre el 5%. El segundo ejercicio que hagamos ya va a ser para el 7%, para que ustedes sepan diferenciar uno del otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El salario lo vamos a multiplicar por 12, le vamos a sumar la bonificación incentivo y el monto total que me dé
va a ser el devengado anual o renta bruta. ¿Qué es la renta bruta? Es el total de ingresos que se tiene, menos los gastos personales, que es el artículo 73, inciso A del decreto 10/2012. Les pongo fundamento legal porque se los voy a preguntar en el examen. Entonces, cada uno de estos elementos que yo les estoy dando en este momento, los deben de estudiar, ¿verdad? Desde el inicio se los digo porque va a haber parte teórica y va a haber parte práctica. Menos la cuota laboral X. Como nosotros ya sabemos calcular X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular sobre el salario el X. Lo único que lo vamos a multiplicar por 12 para que se vuelva anual. El resultado me va a dar la renta imponible proyectada. La renta imponible proyectada, ya sea, se va a multiplicar por el 7% o por el 5%. Ese caso va a variar de acuerdo al monto de la renta imponible, que era lo que les explicaba. Si excede de 300,000, va a ser 7. Si no excede, va a ser 5%. Muy bien, sigamos. El total de vengado. ¿Cómo voy a obtener el total de vengado? El total de vengado lo obtengo del sueldo, más la bonificación, más la comisión, más las horas extras. Debo de sumar todo esto en línea para poder obtener el total de vengado de cada uno de mis empleados. ¿Cómo obtengo el total de descuentos? Facilísimo. El total de descuentos es la sumatoria del X, del ISR, los préstamos, los judiciales y los anticipos y otros. Muy bien. ¿Qué es el X? El X es un impuesto, se puede decir, que se paga por servicio social, que es el 4.83%. Eso ya lo habíamos visto. El ISR es lo que les acabo de explicar. El tipo impositivo puede variar del 7% o el 5%. Los préstamos son dinero que la empresa nos ha prestado para realizar cualquier gasto o imprevisto que se tenga y la empresa haya confiado en nosotros y nos haya otorgado ese préstamo y que nosotros poco a poco pues se lo vamos pagando y ellos lo van debitando en nuestra planilla por medio de nuestro salario. Los judiciales. ¿Qué son los judiciales? Bueno, son pagos emitidos por coerción, emitidos por un juez penal de un juzgado familiar, ya que algunos padres son irresponsables y algunas madres pues solicitamos el pago de costas judiciales o manutención de nuestros hijos. Los anticipos. Los anticipos son adelantos de nuestro salario, los cuales nosotros nos comprometemos como empleados a que sean descontados al final del mes. Y otros puede ser, por ejemplo, que un cajero tenga un faltante de caja, entonces a él se le cobra ese faltante de caja a fin de mes y se coloca en el rubro de otros, ¿verdad? ¿Qué otras cosas se pueden colocar en otros? Por ejemplo, si nosotros rompemos alguna silla, una máquina, la deterioramos o algo y nos lo van a cobrar, eso va en otros, ¿verdad? Muy bien, el total líquido. El total líquido es la diferencia entre el total de vengado y el total de descuentos. Ahí sí no hay para dónde, ¿verdad? Entonces voy a tomar la columna de total de vengado menos la del total de descuentos y con eso yo voy a obtener el líquido. Muy bien, si nos damos cuenta, prácticamente hemos abordado pues las 17, 18 columnas que tiene una planilla. Una planilla comienza colocando el número del empleado, el nombre del empleado, el puesto que ocupa, el salario, la bonificación incentivo, las comisiones y otros elementos para devengar, ¿verdad? Entonces, la suma de todo eso incluye también las horas extras. Entonces, esas son las primeras columnas. Luego vienen
los rubros de los descuentos, que es IX, ISR, préstamos, judiciales, anticipos y otros que ya les especifiqué para qué se utiliza ese rubro. La sumatoria de ellos me va a dar el total descuentos y la diferencia de los dos me va a dar el total líquido, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí pues ya tengo para explicarles la tarea. En el segundo video pues allí van a ver cómo voy a desarrollar yo una planilla. Ya está hecha, pero la vamos a ir repasando juntos para que nos quede pues claro el tema, ¿verdad? Ya saben que si tienen alguna duda o algo, pues pueden contar conmigo, me tienen que escribir a mi correo y yo con mucho gusto, pues me tardo un poquito, pero no mucho en contestarles. Y yo con mucho gusto yo les contesto. Muy bien. Entonces la tarea consta de 4 elementos. Vean pues. La primera van a contestar las preguntas o enunciados como parte teórica que tiene. En la segunda van a realizar un formulario con las fórmulas dadas, que son las anteriores, ¿verdad? Van a investigar y completar enunciados del Ministerio Público. Esos van a estar en la primera parte. En la primera serie ustedes van a encontrar elementos de guía teórica, preguntas generales, son 7 preguntas. Entonces van a tener que investigar y completar cada enunciado. Pueden investigar en el Ministerio de Trabajo, en el Código de Trabajo. Si tienen su libro, pues ahí están las respuestas, porque de ahí saqué parte de esta guía. Y en la cuarta parte, pues está la práctica que pues ustedes ya van a elaborar una planilla de sueldos, como les dije anteriormente, con el tipo impositivo del 5%, para que ustedes sepan diferenciar entre cuándo va a ser un tipo impositivo del 5% y cuándo va a ser un tipo impositivo del 7%. Bueno, les vuelvo a recalcar. Las preguntas de la primera serie ustedes las pueden encontrar en el Código de Trabajo o en la página del Ministerio de Trabajo. Y deben hacer un formulario. Ese formulario les va a servir para empezar a memorizar esas fórmulas y para que las utilicen y sean más rápidos en su trabajo. Y la otra pues va a ser la parte práctica de la planilla de sueldos. Bueno, este espacio que tengo pues quiero indicarles, jóvenes, que no quiero que se compartan los archivos. Han estado trabajando a computadora, los he dejado porque sé que algunos tienen limitaciones de hojas, de tinta, de impresora, etc. Pero no me ha gustado el hecho de que se transfieran los archivos y otra persona pues haga de cuenta que hizo su tarea. Se han dado cuenta que lo he visto, me he dado cuenta. Si pensaron que yo no reviso sus tareas, sí las reviso, porque yo soy una persona consciente de que ustedes deben de aprender a hacer cada cálculo. La parte del área contable pues es minuciosa y yo busco cada detalle, por eso me gusta que ustedes hagan sus cálculos. Les he bajado 1 o 2 puntos cuando no me entregan cálculos. Entonces tratemos de evitar eso. Por favor, no se estén pasando los archivos, porque al final de cuentas yo me doy cuenta y les anulo a los dos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces los invito a que vean la explicación que va a estar de la parte práctica, que va a estar en el video número 2. Entonces, les deseo buena semana y que Dios los bendiga. Nos vemos en un rato.